Inicio con agradecer pues con la presencia de los medios de comunicación. En el día de ayer el país fue objeto de una información dada por el Ministerio Público, que con anterioridad la habían dado en el Ejecutivo, de una operación que llamaron Obra Gris. En esta operación, que se realizó en el día de ayer y de forma totalmente arbitraria e ilegal, y después entraremos en los detalles de la arbitrariedad y la ilegalidad, se allanó la casa del compañero del compañero Manuel Rodríguez, el secretario de Acta y Correspondencia. Creo que todos ustedes conocen a Manuel, un hombre probo, honrado, honesto, serio en el desarrollo de las tareas sindicales, y el compañero Lai, que es representante sindical ya con experiencia. También fue allanada su casa y fueron detenidos. ¿De qué se trata? De un proyecto Azurra 42 que se construía en Betania, en Bellavista, donde laboraba incluso el compañero Lai, y fue nombrado ahí como representante sindical. Y el compañero Rodríguez, que además es miembro de la Junta Directiva y que está asignado al Grupo 3, que tiene entre sus obligaciones visitar las obras y hacer las reuniones con los trabajadores. Y como política permanente del sindicato es la afiliación de los trabajadores de forma voluntaria a la organización y la negociación del convenio colectivo. El día 17 de abril los compañeros fueron al proyecto, ahí hubo una reunión con los trabajadores y los subcontratistas que estaban evadiendo aplicar la convención colectiva. Y un representante del empleador que estaba allí, que además llegó tarde y altaneramente, produjo una situación en la que se acaloró una discusión. A partir de ahí el individuo se presentó al Ministerio Público, allí recepcionaron su denuncia y por más de un año, en un expediente que incluso había sido declinado a un juez de paz, resulta ser que han montado un mamotreto en el cual han vinculado al compañero Rodríguez y al compañero Moreno en un supuesto acto de extorsión que no existe. Pero además, ayer cuando observaba las declaraciones del procurador y también del fiscal, y ya estábamos enterados de la situación, aquí hay una nota del Ministerio Público en el que después de una reunión que sostuve junto a otros dirigentes y el cuerpo de abogados, solicitamos si se estaban investigando dirigentes de Suntra en medio del conflicto del año pasado. Me refiero al conflicto minero. Y en cuanto a Manuel Rodríguez, miembro de la directiva, el secretario general José Antonio Candanedo Chián, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, indicó que no tenía ningún tipo de investigación, con lo cual mintieron con dolo, porque resulta ser que Manuel tenía una investigación abierta y tenía derecho a defenderse de esa investigación. Y aquí está la nota que dice, y por favor hagan una toma y le vamos a dar una copia, de que Manuel no estaba siendo investigado. Esto es un acto criminal, porque que alguien que dirija la Procuraduría, yo le estoy pidiendo que certifique si me están investigando o no. Me debió de poner de conocimiento si me estaban investigando o no, y no lo hicieron. Ahora resulta ser que hay una investigación de nuevo por la Fiscalía de Crimen Organizado, hablando de una supuesta extorsión. Todo esto es violatorio a la libertad sindical. Libertad sindical que implica el derecho a organizarse de los trabajadores libremente, sin intervención de la empresa, del gobierno
ni de ningún ente externo que no sean los trabajadores. Y quien presenta la denuncia que se hace víctima en este proceso, resulta ser presunta víctima, resulta ser que es el representante del empleador, porque él, por su propia declaración, entra a debatir y a discutir si los trabajadores pueden afiliarse o no al sindicato, lo cual muestra una clara violación a la libertad sindical, al artículo 388 de prácticas desleales, al artículo 128 del Código de Trabajo, que indica que los trabajadores tienen libertad para organizarse. También es un acto violatorio a las prohibiciones que tiene el empleador de meterse en los asuntos del sindicato, así como es violatorio al artículo concerniente al artículo 331, 334, 335 del Código de Trabajo, a los convenios de libertad sindical 87 y 98, que los trabajadores tienen derecho a organizarse sin intervención de nadie, tienen derecho a negociar convenios colectivos, como establece el artículo 401, 404, 405 del Código de Trabajo. Aquí se está instrumentalizando una vez más al Ministerio Público para perseguir a los dirigentes de Suntra, para perseguir el derecho constitucional del artículo 42 y 68 de que se pueden crear sindicatos libremente. El artículo 69, que es el derecho a huelga. El derecho a huelga es un derecho constitucional. Y en la denuncia del susodicho habla de una paralización. Y una paralización implica en una obra de construcción que puede darse en varios sentidos. Por problemas de salud y seguridad que debe ser inmediato, por una huelga que el sindicato haya declarado o por una huelga. Y resulta ser que el susodicho, ya posible víctima, indica que ese es el problema. Pero además atacan de que lo que queríamos o lo que querían los compañeros era la cuota sindical. La cuota sindical, como todos sabemos aquí, la generan los instrumentos legales, tanto el Código de Trabajo como el convenio colectivo. Y la pagamos de dos formas. Los que somos miembros del sindicato pagamos nuestra cuota, y el trabajador que no quiere ser miembro de la cuota sindical. ¿Por qué razón? Porque se beneficia del convenio colectivo. Mal entonces, cualquier fiscal puede hablar de una extorsión cuando se está hablando de organización de los trabajadores, que significa su afiliación, de negociación de convención colectiva, que es el derecho y la obligación de los empresarios de negociar con los trabajadores y en la organización a la que pertenecen, la convención colectiva, y el derecho a huelga. Es decir, aquí los derechos y garantías fundamentales de libre sindicalización, de libertad sindical, se están criminalizando en un acto bárbaro del Ministerio Público, pero además sonado como la gran operación que resulta ser, se genera de un conflicto que se da en un proyecto, como muchos conflictos se dan en un momento determinado. Y el conflicto colectivo de trabajo también está tutelado en el Código de Trabajo. El conflicto jurídico de derecho, que son las violaciones a las normas legales constituidas en materia de derecho laboral, así como también el conflicto económico de intereses, que significa la negociación del convenio colectivo. Bajo ningún criterio podemos aceptar que los dirigentes de Suntra, que estuvieron el 17 de abril del año pasado en el proyecto, fueron a coaccionar a nadie. Como todos sabemos, hay más de 104.000 obreros que portan un carnet que dice que son miembros de Suntra, y eso es un acto voluntario. Y hay muchos otros obreros que nunca se han afiliado a Suntra, y ese es su derecho, y nosotros así lo entendemos
y lo comprendemos. Entonces, bajo ningún criterio podemos aceptar esta situación que se ha dado. Tanto el compañero Moreno como el compañero Rodríguez, hasta estos momentos están a orden de la Fiscalía. En algún momento deberán presentarlo ante un juez de garantía. Pero en realidad, aquí hay un acto realmente salvaje del Ministerio Público fíjense, desde el primer momento el denunciante, supuesta víctima, habló de Suntra. Aquí no ha llegado una sola documentación del Ministerio Público preguntando si Manuel era dirigente de Suntra o no, si era dirigente de Suntra o no, en el carro que estaba si era de Suntra o no. Y obviamente esto es inaceptable, lo que ha ocurrido con el caso de los compañeros Rodríguez y Moreno. Entonces, no estamos para show, no estamos para que el Ministerio Público una vez más sea instrumentalizado contra los dirigentes de Suntra. Si hay problemas de delincuencia organizada en las obras, eso se lo pueden agradecer desde el gobierno de Martín Torrijos en adelante, ¿sí? A ellos se lo pueden agradecer, porque justamente a Luis Yargüelles y a Osvaldo Lorenzo lo mataron sicarios contratados por empresas, patrocinados por gobierno, y eso se ha mantenido como una constante. Y las víctimas aquí ha sido el Suntra y sus dirigentes que han sido asesinados, y ahora en un proceso amarillo encausados. Acabamos de derrotar hace poco tiempo las pretensiones de blanqueo de capital y han tenido que archivar el expediente porque probamos que cada centavo de Suntra cuestionado es legítimo. Pero si no hubiéramos detectado el expediente de la misma manera en que no se le notificó a Manuel o a Lai que estaban siendo investigados, montan su mamotreto y hubiéramos estado detenidos varios dirigentes de Suntra aquí, presuntamente por una legalidad que es corrupta como la que estamos viendo en este momento. Porque tanto Manuel como Moreno eran perfectamente localizables. Manuel como Moreno, dirigentes de Suntra. Y eso, como todo el mundo sabe, es certificado por las autoridades de trabajo. Pero nada de eso hicieron. Nada de eso hicieron. Ni siquiera, reitero, cuando preguntamos si estábamos siendo objeto de investigación, se dijo, oye, sí, al señor Manuel lo estamos investigando. Y en ese momento hubiésemos entrado a enfrentar el problema de carácter legal inmediatamente. Porque un conflicto laboral no puede ser encausado criminalmente. Un conflicto laboral de negociación de convenio colectivo, de organización de los trabajadores, de libertad de reunión, no puede ser criminalizado como ha sido criminalizado el hecho que se dio ese día en el proyecto en mención. Entonces ahora nos toca enfrentar el proceso, desmantelarlo como estamos seguros que tenemos la capacidad de hacerlo, como hemos desmantelado todos los juicios amarillos por lo que hemos pasado, a efecto de demostrar la inocencia del compañero Moreno y del compañero Rodríguez. Entonces, malsanamente ayer, el fiscal dice que su operación de una investigación de abril la empatan con una investigación de hace 3 meses para presentar supuestos logros. ¿Logros de qué? Basura montada no es derecho. Juicio amarillo no es derecho. Entonces salen ahí a hacer su show para decir que han montado una operación contra dirigentes legítimos de Suntra, que en medio de un conflicto laboral un empresario va y denuncia. Quiere decir que cada empresario que le da la gana denuncia a cualquiera de nosotros por una controversia en el centro de trabajo y entonces somos investigados porque lo estamos coaccionando.
El derecho a huelga es una coacción, dice el fiscal, que se estaba obligando a los trabajadores a afiliarse. Y ninguno de los obligados aparece a decir: a mí me estaban obligando. Pero todos aquí sabemos cómo es el procedimiento de afiliación. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un show montado que ahora genera un problema, gritado a los cuatro vientos, como si fuera un hecho delictivo real. Naturalmente esto no va a pasar desapercibido. Manuel y Moreno deben recibir el apoyo de la organización sindical para enfrentar este problema concretamente, y tenemos que verlo en este espejo. Suntra está siendo objeto de un ataque brutal desde el año pasado por cuenta de la mina, que allá los mafiosos esos de gobierno, de diputados, de magistrados que aprobaron ley y generaron el problema el año pasado, octubre y noviembre, eso andan por ahí muertos de la risa. Todos esos delincuentes andan por ahí muertos de la risa. Los empresarios delincuentes esos que saquearon la mina, por ahí andan muertos de la risa. Ahí no hay ministerio público y ahí presentamos una querella nosotros contra la mina. Y ahora sabemos que estamos al frente de un posible conflicto con relación al seguro social y no escatiman esfuerzo en seguir persiguiendo a los dirigentes de Suntra. Inaceptable, inaceptable, porque aquí se están conculcando derechos fundamentales, porque el derecho a la libertad sindical, el derecho de organización, el derecho de negociación son derechos constitucionales y eso no vamos a aceptar bajo ningún criterio que sean criminalizados. Si hay crimen, que persigan el crimen, no nos oponemos. Es más, a lo interno, si hay coimeros, si hay dirigentes que no sirven, aquí mismo lo votamos y todos aquí sabemos cómo es el mecanismo. Pero que no vengan con estos shows en medio de un conflicto laboral a montar un expediente de esta naturaleza, pero además a negar la defensa. Porque si a Manuel se le hubiera comunicado esto, ya nosotros hubiéramos practicado pruebas, ya los abogados hubieran intervenido. Hemos tenido que buscar el cuerpo legal ayer, penal, laboral. Accesamos a la carpetilla después que los compañeros fueron vinculados para estudiar el caso jurídicamente, el caso de los penalistas y los laboralistas, para hacer un planteamiento serio a la nación con relación a esta nueva embestida contra Suntra. Y no tenemos duda, compañeros, que quede claro y que quede claro a la faz del país: si alguien aquí de nosotros está en un acto delictivo legítimo, debe ser perseguido por la ley, pero no por ejercer el derecho de libertad sindical y no por ejercer el derecho de negociación, el derecho de afiliación y el derecho de estar organizado. Eso no lo vamos a aceptar, porque esa sería la forma de liquidar a Suntra, al convenio colectivo que acaba de cumplir 50 años de estar negociado, liquidar el decreto 15 del 2 de febrero del 2008, que conquistó la sangre generosa de Ali Romy en mí en materia de salud y seguridad, y estos empresarios, muchos en la construcción que no quieren aplicar ese convenio, generan los conflictos de trabajo. Y vamos a estar firmes y verticales para hacer cumplir nuestra conquista, porque no nos las van a arrebatar, y menos utilizando estos mecanismos espurios para tratar de criminalizar nuestra actuación como dirigentes sindicales. El que cometa un delito, que lo enfrente, pero la actividad sindical es legal, es constitucional, es derecho humano y la vamos a defender, y por eso vamos a asumir la defensa de Manuel y de Moreno. Y por eso hemos convocado a los dirigentes para dar esta información ahora, cuando termine la conferencia, con detalle. Quiero dar la palabra a los abogados penalistas para que puedan hacer algunos comentarios. Sí, gracias. Queda más que agregar a lo que muy atinadamente explicó Saúl, que desde el punto de vista legal se está instrumentalizando al Ministerio Público para perseguir conductas que no constituyen delito. Esta es una lucha legítima, el derecho a sindicalizarse de los trabajadores,
el Suntra se apersona al proyecto, que es el punto de reunión en la cual se pueden corregir, se pueden hacer convenciones, se pueden hacer reuniones, motivo por el cual estamos totalmente en desacuerdo con esta conducta que está realizando el Ministerio Público, desvirtuando el derecho a sindicalizarse de los trabajadores, que muchas veces son los que ponen en conocimiento de las arbitrariedades que están sufriendo desde el punto de vista laboral. Evidentemente, aquí contamos con la carpeta en la cual fuimos vinculados. El día de hoy vamos a estar asistiendo a las diferentes audiencias ante el juez de garantía. Esta es una lucha estrictamente laboral que se quiere desvirtuar desde el punto de vista penal, indicando que aquí existe un delito de extorsión, un delito que en ningún momento se ha habido adjudicado. El delito de extorsión, para que pueda ser mencionado, tiene que reunir una cierta cantidad de requisitos mínimos, tal cual como lo establece la ley, la normativa penal. Ninguna se consagra en la conducta de los trabajadores Manuel y Lai. Más adelante vamos a seguir brindando información conforme se desarrollen las diferentes audiencias, y el día de hoy es el Suntra que está sufriendo esta criminalidad de parte del Ministerio Público. El día de mañana puede ser cualquiera de nosotros. Gracias. Sí, buen día a todos. En efecto, un poco haciendo alusión a esa misma línea conceptual que ha expresado tanto el secretario general del Suntra, Saúl Méndez, como el equipo de defensa, es importante. De manera lamentable, en este país se pretende constituir el proceso investigativo penal en una especie de proceso amorfo que data precisamente sobre darle fisonomía incriminatoria a actos legítimos de carácter sindical, a esos derechos, esas conquistas que los trabajadores han logrado a través de luchas en la historia del país. Al fiscal superior primero de crimen organizado, a nuestro juicio se le ha sorprendido, pues debe saber este país que no existe un dato, indicio, como se le quiera llamar, elemento constitutivo del delito, ni mínimamente que pueda hablar del delito de extorsión. Y esto, a nuestro juicio, es sumamente grave. Lo que en efecto en algún momento dijo un mandatario en este país, que se dejasen de utilizar los despachos investigativos y los tribunales para persecuciones de carácter política, sindicales o de cualquier índole, debe prevalecer en esta nueva jornada que emprende el sindicato en procura de la defensa de los derechos humanos, del debido proceso, del derecho a defensa de ese estado de inocencia que invoca precisamente la nueva normativa penal. Y por lo tanto, frente a ese escenario, estar en alerta frente a situaciones que versan sobre supuestas operaciones que no tienen ni pie ni cabeza para elaborar una promoción de algún dato de acusación o de imputación en algún tribunal.